Hola para todos, niños y niñas. Nos encontramos hoy para continuar con el conversatorio sobre los sellos solares, ¿sí? En el cual eh, tomaríamos hoy el cuarto sello solar o atributo solar, que es el sello de la semilla, ¿sí? Y como siempre, arrancaremos por estudiar la etimología de la acción que lo rige, ¿sí? Lo primero es que la semilla, que en maya yucateco se dice can, tiene esta imagen, es la imagen clásica que nos dejó José Argüelles, digamos, con base en lo que se encontró en los petroglifos, ¿sí? Y estas son imágenes alternativas que han desarrollado personas que desde un punto de vista creativo y artístico pues se han conectado con la semilla, ¿sí? La semilla es un sello amarillo, como lo vemos en su color, y la función de la raza amarilla es madurar la mente, ¿sí? ¿De qué depende que la mente pueda o no madurarse? ¿Sí? La mente, cuando se deja dominar por las emociones que despiertan sus pensamientos, ¿sí? Los pensamientos son como una activación del sistema de creencias y eso hace que todas las emociones en nosotros se muevan, ¿sí? Y entonces, cuando ese sistema emocional se altera, nosotros nos hacemos esclavos de la mente, ¿sí? Yo me hago esclavo de todas y cada una de las cosas que yo piense. Y además asumimos que el pensamiento es la realidad, ¿sí? Cuando el pensamiento es apenas, digamos, el primer impulso para llegar a manifestar algo en la realidad. Recuerden cuando vimos el ciclo evolutivo-involutivo. Todo emana de un pensamiento para llegar a la manifestación en el mundo físico. Pero nuestra mente nos engaña diciéndonos que lo que pensamos es real, existe, ¿sí? Entonces yo tengo todas mis emociones alborotadas y además estoy pensando que eso es real. Y desde ahí yo me estoy haciendo esclavo del pensamiento, ¿sí? Y desde esa alteración emocional, porque nosotros venimos antes de la raza azul, que su función es transformar a través del reconocimiento de la emoción más profunda. Entonces ahora esa emoción más profunda no me deja ver con claridad, nubla mi capacidad de pensar y yo me hago esclavo de la mente. Al contrario, cuando yo soy capaz de recordar que necesito centrarme a través de la respiración, lo que me recuerda a la raza blanca, refinar, respirar, hacer silencio, escucharme, ¿sí? Cuando soy capaz de hacer eso y voy a esa emoción profunda, entiendo que simplemente esa emoción profunda me está haciendo evidente cuál es mi sistema de creencias. Y comienzo a observar cuál es eso de mi sistema de creencias, cuál es esa forma de sentir que nace en mi sistema de creencias que yo necesito madurar para obtener un fruto diferente, ¿sí? Y entonces en esos instantes yo soy capaz de decirme, ven, las cosas no son como las estoy pensando. Ese pensamiento no me sirve, lo voy a dejar pasar. La mente al final es como, háganse de cuenta que nuestra mente es el receptáculo de un río de la energía. Entonces cuando esa energía pasa, hay cosas que yo simplemente debo dejar pasar porque no me sirven. Hay cosas que desde que llegan a mi mente son desechos emocionales. Cuando yo tengo una mente madura, los dejo pasar y no los tomo. Cuando es un pensamiento que te está aportando algo, yo lo hago pasar lentamente para nutrirme de él. Miren que digo lo hago pasar lentamente porque recuerden que todo se mueve, somos movimiento perpetuo.
Y entonces, inclusive hasta los pensamientos más luminosos pasan y siguen su camino, porque nada está en la humanidad, nada está, se crea para adquirir la habilidad de permanecer, para quedarse, para establecerse. Hasta lo más luminoso se transforma en el tiempo. Hasta lo más bonito que tú estás haciendo hoy necesita un cambio, porque cuando permanece mucho tiempo comienza a sofocarte. Todas las cosas se van transformando, hay que permitir ese movimiento permanente, ¿sí? Y entonces la mente tiene que observar mucho lo que piensa y dejarlo pasar, dejarlo ir, tomar lo que sirve, dejar pasar aquello que no le sirve, ¿sí? Pero todo sigue su flujo. Este sello amarillo de la semilla está ubicado sobre el dedo meñique de la mano izquierda. Esta es su posición habitual. Como siempre les digo, cuando te suceda algo en el dedo meñique de la mano izquierda, la semilla te quiere decir algo, es una señal, ¿sí? Está conectado al sentido del oído, ¿sí? Y si nos vamos, que por eso lo coloco acá en rojo, porque esto no es exactamente, eso no es de José Argüelles exactamente, pero Guillermo Hernández lo denominaba a esta primera serie de 14 sellos hasta el mago, el desarrollo primario del ser, y a esta primera etapa del sello 1 al sello 7 como la etapa de generación de la luz en nuestro interior, que ahora lo vamos a entender un poquitico más viendo toda la simbología de este sello de la semilla. La acción entonces de este sello es atinar, que lo podríamos asemejar mucho a la palabra acertar, ¿sí? Atinar es acertar, es encontrar, es hallar, es descubrir, es conseguir, es lograr, es descifrar, es decodificar, ¿sí? ¿Cuáles son las definiciones que encontramos en nuestros diccionarios de la lengua castellana? Dice acertar a dar en el blanco, es encontrar a tientas algo que se busca. Acertar a dar en el blanco es que yo sé cuál es el blanco. Estoy buscando un blanco, que es como un objetivo. Encontrar a tientas algo que se busca es como, desde la definición estaríamos hablando como si fuera un poco una búsqueda sin saber exactamente qué voy a encontrar, ¿sí? Abierto a encontrar algo que todavía no sé exactamente qué es. Dar por sagacidad natural o por casualidad con lo que se busca o se necesita, ¿sí? Estamos hablando también de algo que tiene que ver con el azar y la casualidad, ¿sí? Y también en esas definiciones nos dicen que es acertar algo por conjeturas. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿nosotros realmente estamos buscando un objetivo? O sea, ¿tenemos claro el objetivo hacia dónde voy? Porque ¿cómo hago yo para saber si estoy siendo acertado o atinado si no tengo un objetivo? Entonces, cuando yo realmente descubro que no tengo un objetivo, no tiene que ser en la vida completo, pero en un aspecto, en una situación en particular, realmente yo no tengo un objetivo, ¿sí? Ni siquiera podría entrar a evaluar si soy atinado o no, si soy acertado o no. Y entonces, en esas situaciones me tocaría, en esa plantilla de la épica solar, en el donde está ubicado el sello de la semilla, me tocaría pintar de rojito, porque en general, me podría decir a mí mismo que no tengo nunca un objetivo, ¿sí? Y segundo, otra de las razones por las cuales podríamos pensar o llevar o llevarnos a rayar esa zona del sello de la semilla en la plantilla de la épica solar de rojo es si el resultado de la búsqueda que yo hago, yo he entendido que es causal o creo que obedece al azar. Causal significa que hay una causa detrás, hay una razón detrás, hay hay un plan detrás de eso, un plan maestro detrás de eso.
¿sí? O sigo pensando que lo que a mí me sucede en la vida es fruto del azar, fruto de la casualidad, ¿sí? Como que a veces acierto y a veces no, según sea mi suerte, ¿sí? Entonces, cuando sigo pensando que esas cosas, esa capacidad de acertar o atinar están regidas por algo que es el azar, la casualidad o la suerte, entonces me tocaría rayar de rojito cuando estoy más enfocado en ese tipo de situaciones, ¿sí? Vámonos a la etimología de la palabra. Atinar es una palabra que está compuesta de un prefijo, una palabra y un sufijo, ¿sí? Es ese tipo de formación. Entonces, la palabra a viene del prefijo latino at, que significa hacia, ir hacia, ¿sí? Que nos da la idea de algo a lo que yo me estoy aproximando, ¿sí? Y que está relacionado con una raíz indoeuropea que es ad igual, que significa estar cerca, significa ir cerca a, ¿sí? El sufijo ar es simplemente una terminación que se le da a algunos sustantivos para crear el infinitivo de los verbos, ¿sí? Y el sustantivo tino no tiene un origen conocido y simplemente significa la capacidad de acertar o dar en el blanco, ¿sí? Entonces, digamos, etimológicamente lo único que sabemos es que atinar significa ir hacia algo, acercarme a algo, ¿sí? Y es algo que, vuelvo y digo, me está invitando a reconocer cuál es ese algo a lo que yo me quiero acercar. Concepto personal hasta ahora de este significado. La capacidad de atinar del ser humano no está sujeta al azar, ¿sí? Es una habilidad que nosotros desarrollamos cuando comprendemos y aprendemos de los procesos cíclicos que estamos viviendo, ¿sí? Cuando yo comprendo algo y aprendo algo de cada situación en la que me considero atinado o no atinado, ¿sí? Entonces ahí comienzo a desarrollar aún mejor esa habilidad de acertar o atinar, ¿sí? En general, comprendemos y aprendemos, un ser humano comprende o aprende desde dos métodos, digamos, diferentes. El primero es un método deductivo, deducimos algo, y el segundo es un método inductivo. Miremos cuáles son estos dos métodos y cuál es su diferencia fundamental, ¿sí? El método deductivo va de lo general a lo particular, aplicando conceptos y reglas generales para llegar a una conclusión específica. Va de la idea de la idea o el conocimiento o la información a la aplicación de esa idea, de ese conocimiento, de esa regla en una situación práctica y física tangible, ¿sí? Entonces, a través del método deductivo, yo uso la información de mi linaje, y aquí pongamos cuidado, uso la información del linaje y el conocimiento que yo he adquirido para tomar decisiones atinadas en el presente. Aquí tengo mi linaje y es toda una fuente de información, y aquí estoy yo estudiando, aprendiendo algo. O sea, el método deductivo me dice, requieres desarrollar competencias. Competencias es aprender, adquirir conocimiento, que son herramientas que me van a ayudar a reconocer patrones y reglas en mi linaje para luego, al conectarme a ese linaje, voy a verificar y reconocer cómo esos patrones estudiados, cómo la teoría que yo he estudiado se evidencia en ellos. Y al evidenciarlo en ellos, lo voy a evidenciar en mí, porque voy a aprender a reconocer cuáles son esas reglas del ARN génico que me rigen en mi forma de comportarme. Reglas que están relacionadas con patrones de linaje, de humanidad, que yo estoy siguiendo, ¿sí? Porque ahora yo adquirí conocimiento y aprendí y entendí que ese conocimiento era para aplicar en mí, y que con ese conocimiento yo iba a aprender a diferenciar exactamente las reglas de mi ARN manifestadas a través de mi linaje familiar, ¿sí?
Entonces, esa forma es una forma deductiva. Yo observo mi linaje y aprendo a entenderlo a través del conocimiento que yo adquiero y con toda esa información que me da reglas, que me da conceptos generales, voy a llegar a una conclusión específica o voy a usar esa información en una situación práctica, física y tangible en mi presente, ¿sí? Para poder ser más atinado y más acertado en las acciones que yo impulso, ¿sí? Luego está el método inductivo, ¿sí? El método inductivo va entonces al contrario, de lo particular a lo general. Es un proceso de razonamiento que se basa en la observación de los casos reales para llegar a una conclusión general. Va de la observación de tus experiencias a través de ellas generar una idea con la cual tú vas a crear un parámetro general, una regla general. O sea, a través del método inductivo yo uso mis propias vivencias para tomar decisiones atinadas en el presente, ¿sí? Entonces yo ahora estoy usando toda mi memoria hacia atrás, mis recuerdos, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, así sea que apenas lo acabo de vivir o que sea un poco más viejo. Yo observo ese recuerdo para aprender de él y crear a través de él una nueva regla. ¿Qué se requiere fundamentalmente para lograr esto? Se requiere estar en estado de neutralidad emocional. Y ahí es donde entra lo que decíamos ahora de la mente. Si tú estás en un estado emocional alterado y pretendes hacer esta forma de este proceso inductivo para aprender y comprender, ¿sí? No lo vas a hacer claro, no lo vas a hacer bien, porque tú alteras el recuerdo, lo manipula la mente y tú le crees. La versión que tú tienes de la situación es cada vez más alejada de la realidad porque está manipulada por tu sistema emocional. Por eso el método inductivo, que es aprender de lo que yo he vivido para crear reglas generales que me lleven a ser más atinado, más acertado en el presente, requiere que tú estés centrado. Requiere que desarrollemos eso que podemos llamar la perspectiva de un tercer observador. Ni soy yo, ni soy la segunda persona con la que yo interactúo, sino que yo soy una tercera persona que desde afuera está observando, ¿sí? Para así evadir y ser capaz de desechar todas las mentiras que la mente te vaya a decir. Entonces, hasta ahí vamos en esta primera parte, que es entender la acción del verbo, del sello. Volvamos entonces a mirar en este cuadro donde vamos a mirar algunas cosas adicionales de este glifo de la semilla, ¿sí? Pongamos aquí a la derecha nuevamente todas las imágenes posibles, arrancando por la imagen original, ¿sí? Para estar conectado siempre con su forma, con sus trazos, con cada una de las partes que lo componen, ¿sí? Y recordemos entonces que el sello de la semilla está dentro de la célula del tiempo número 1, que es la célula de la entrada, cuya función más importante es informar. Significa además entonces que con el sello de la semilla concluimos la primera célula de la entrada. La información ya está ahí. ¿Está en forma de qué? En forma de una semilla que está en tu interior. Ya ahí está toda la información, ¿sí? Este sello de la semilla pertenece al clan del fuego y está conectado al chakra raíz, cuya acción es transmitir la información a la tierra. O sea, ya la información fue decantada y depurada por todo este proceso y ahora está en el núcleo, en la esencia de la tierra. Ya la tierra contiene toda la información del proceso evolutivo que vamos a vivir a través del clan del fuego. Recuerden que los clanes, yo les mostraba que los clanes son los que entran la energía del año al planeta y van penetrando todas las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo interno, ¿sí?
Y ahí entonces ya está toda la información completa al interior. El clan del fuego siempre nos dice, toda la información completa está ahí, ¿sí? Los sellos amarillos están conectados a la dirección del sur y esta semilla pertenece a la familia Portal, ¿sí? Yo les digo siempre, si queremos invocar la fuerza y el poder que nos regala la semilla, entonces yo puedo meditar mirando hacia la dirección del sur. Hay algo que yo no les dije en los sellos anteriores que ahora les quiero decir. Es cada una de las razas, por su color, tiene una hora específica de mayor conexión, ¿sí? Entonces, como el dragón era rojo, que tiene que ver con el este, que es por donde nace el sol, su mayor fuerza y potencia está a las 6 de la mañana, que es el momento del amanecer en general. Yo sé que no es igual cuando hay estaciones, pero digamos que en general esa es la mayor conexión o el momento del amanecer. Si en tu país está amaneciendo a las 5 de la mañana, es a las 5 de la mañana. Si está amaneciendo a las 7 de la mañana, es a las 7 de la mañana. ¿Sí? Luego está la raza blanca, ¿sí? Que está en el sur, ve en el norte, ¿sí? Y la raza blanca está conectada al momento de mayor oscuridad, como al cenit de la noche. Entonces, en general son las 12 de la noche. Pero si tú consideras que el momento medio como del proceso de la noche, de la oscuridad total, es otra hora, pues tú lo moverías. Y esa sería, yo puedo meditar mirando hacia el norte para invocar la energía de los sellos blancos. ¿Sí? Luego venía el sello azul, que ya estudiamos, que era la noche y todos los azules, que se ubican al oeste, por donde el sol se oculta. Entonces, su intensidad mayor la encontramos en el momento del ocaso. Entonces, en general es las 6 de la tarde, pero yo lo moveré según donde yo esté, según mi uso horario, ¿ves? Según la posición en las latitudes. Eso es las latitudes, las horizontales son las latitudes y las otras las longitudes. Bueno, sí, o esos son los paralelos. Bueno, el caso es, en el momento del ocaso, ese es el momento de mayor conexión con la energía de los sellos azules. Y por último tenemos los sellos amarillos, cuya dirección es el sur, ¿sí? Es el momento de mayor esplendor del sol. Y entonces, mirar hacia el sur, ¿sí? Y hacerlo al mediodía o al momento de la mayor intensidad solar, nos dará la mayor conexión con la energía de los sellos amarillos, ¿sí? Más adelante observaremos esta parte cuando tengamos el arquetipo galáctico. Su clave característica del arquetipo galáctico es el florecimiento y el arquetipo toma el nombre de el inocente. Entonces ya teníamos su acción, que era atinar o acertar, ahora vamos a ver su esencia, que es la atención, ¿sí? Atención lo podríamos tener como sinónimos el cuidado, el esmero, la vigilancia, la curiosidad, la observación, el interés, la aplicación, aplicarme en algo, ¿sí? Dedicarme a algo, concentrarme en algo, atender a algo. Y como definiciones en el diccionario encontramos acción de atender, aplicar especial cuidado a lo que se va a decir o hacer. O sea, estamos hablando de cuidado, de esmero, de estar ahí, presentes, ¿sí? Es concentrarse en el presente, es estar enfocado y consciente de lo que sucede a mi alrededor. Y acá nosotros podríamos comenzar a darnos cuenta por qué razón. Yo no lo mencioné en los otros porque no quiero adelantarme mucho la información. En los otros sellos que ya estudiamos no lo mencioné, pero porque lo voy a mencionar ahora porque es, tal vez porque yo pertenezco a esta onda encantada y su antípodo es el mago, y entonces nos damos cuenta que el principal enemigo de la semilla es la ausencia de atención.
porque su antípodo es el mago, porque él nos está diciendo, requieres estar presente en todo, realmente en todo lo que haces. Hay que concentrarse en el presente, hay que estar enfocado y consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor todo el tiempo. El principal enemigo de la atención es que tu mente, cuando eres esclavo de ella, y creemos que no, te está llevando siempre a un sitio que no es el presente donde estás. O te está llevando a algo en el futuro o te está llevando a algo en el pasado. Y ahí somos esclavos de la mente. ¿Cuál es su etimología? La palabra atención, ¿sí? Viene del latín attentio o attentionis, que significa acción y efecto de tener en cuenta o de extenderse hacia el que está hablando. O sea, significa que todos mis sentidos tienen en cuenta, van hacia toda esta función de aquello que me está hablando. Y pensemos inclusive que no es solo una persona, son situaciones, son sucesos, me están hablando y yo me extiendo hacia él. Usa el prefijo ad, que significa ir hacia, como lo vimos ahora, ¿sí? Y el verbo latino tendere, que significa tender, estirar, implica la acción de que tu mente se dirige o los sentidos se dirigen hacia algo. Tus 5 sentidos están enfocados en algo, ¿sí? ¿Cuál es el concepto personal que me deja hasta ahora, digamos, esta esencia de la semilla que es la atención? En el fondo nos recuerda que cuando no acertamos o cuando no atinamos, es porque somos inconscientes de la realidad que nos está rodeando. ¿Por qué no eres acertado o atinado? Porque realmente no eres consciente de la realidad que hay a tu alrededor. Tus 5 sentidos no están puestos en ella. Tú no estás enfocado en observarte, en ese reflejo que has creado, ¿sí? Y por eso no aciertas, no atinas, ¿sí? Aquí podríamos comenzar a observar por qué pintaría yo entonces el campo en la plantilla de la épica solar, el campo donde está ubicada la semilla, por qué la pintaría de naranja, conectándolo a ese segundo chakra. Lo pintaría ahí porque yo sé que para ser acertado o atinado tengo que tener un método y que no está fundamentado en el azar, sino que las cosas se dan o no se dan en función de la capacidad que yo tengo de aprender de ellas, ¿sí? Pero, aunque yo lo sepa, estoy distraído la mayor parte del tiempo, ¿sí? Y por eso no acierto. Si tu mente empieza a darte explicaciones, en lugar de mirar las explicaciones que la mente te dé, pregúntate qué tan acertado o atinado eres en tu vida. Si te das cuenta que la mayor parte del tiempo no eres ni acertado ni atinado, entonces marca ese circulito en la plantilla de la épica solar de la semilla con color naranja, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que en lugar de ir hacia la realidad que yo reflejo, yo le doy la espalda, me alejo de ella, no la quiero ver, no miro hacia allá. Como si algo dentro de mí me dijera, eso tiene que ver contigo, pero ignorémoslo. Y yo le hago caso a la mente. Eh, Perdón, ahora sí, es que no me quería seguir. Tercero, la realidad creada, lo que está haciendo, miren que la palabra tensión viene del verbo tender, estirar, ¿sí? Entonces esa realidad creada me está tendiendo un puente entre la conciencia, entre la inconsciencia y la conciencia. La inconsciencia que yo tengo de la realidad que me rodea, porque recuerden que cuando hablábamos que el ser de tercera dimensión vive en la conciencia discontinua, es porque la realidad está ahí y yo a veces la veo o no la veo. Yo a veces la reconozco o no la reconozco. La realidad está ahí. Lo que tú estás reflejando está ahí. Está claro, diáfano, puro como es un espejo. Te está mostrando una verdad
de tu presente en completa diafanidad. Y yo, eso significa me está tendiendo un puente para que algo que en mi interior existe y de lo cual yo soy inconsciente, me lo está mostrando afuera, me está tendiendo el puente del mundo interior al mundo exterior, está tendiendo un puente para que yo descubra esa verdad. Pero podemos descubrir que cuando no usamos ningún método para aprender y comprender la información recibida, cuando no estudiamos y observamos la historia de nuestros ancestros, cuando no estamos atentos a nuestra propia historia y a nuestros sucesos del día a día, ese puente entre la conciencia y la inconsciencia parece cerrarse. Parece no existir un camino por el que la información del inconsciente se haga consciente para la personalidad. Entonces aquí está mi mundo cotidiano, que es el mundo de la conciencia discontinua, donde yo estoy paradito acá, que es el hogar de la personalidad. Y del otro lado podríamos decir que ese es el mundo del preconsciente y el inconsciente. Y en el medio de los dos hay una brecha, hay una separación creada por tu falta de atención, por tu distracción, por no estar atentos. La atención es la herramienta que mantiene el cuerpo calloso que une los dos hemisferios de nuestro cerebro, los mantiene unidos. Es el puente que existe entre las dimensiones inferiores de la conciencia, que son el preconsciente y el inconsciente, y la conciencia del ser de tercera dimensión. La atención tiende un puente para que lo que estaba aquí en mi mundo cotidiano y por lo que yo no he visto con claridad, a pesar de que el sol está ahí y me lo está mostrando con claridad, ¿sí? La atención tiende el puente para que yo pueda descubrir que de mi mundo inconsciente o del preconsciente, de toda esa historia antigua guardada ahí, se está reflejando en la realidad que estoy experimentando para que yo lo pueda ver, para que yo lo haga consciente. La atención tiende un puente entre esas dos formas de la memoria. ¿Quién cumple la función de estar activando la conexión de este puente? El ser de cuarta dimensión, que es tu otro yo, que es tu alma. Todo el tiempo está buscando cómo llama tu atención para que este puente se construya. Y por último, en esas tres palabras básicas, vamos a ver su poder, ¿sí? Entonces, primero, volvámonos a conectar, es el sello, se llama en maya yucateco Can, es la semilla, su imagen clásica es esta, ¿sí? Y estas son imágenes, el petroglifo y otras imágenes inspiradas por otras personas, ¿sí? Y su acción era atinar o acertar, y su esencia entonces era la atención o la conciencia, ¿sí? Y el poder que nos regala es el poder del florecimiento. ¿Cuáles son sinónimos de esta palabra? Es floración, brote, florescencia, desarrollo, auge, crecimiento, prosperidad, progreso, evolución, pujanza. ¿Sí? ¿Cuáles son la definición que encontramos de las definiciones que encontramos de esta palabra florecimiento? Es acción y efecto de florecer y florecer o florecerse. ¿Sí? Yo doy flores. Es prosperar, es crecer en riqueza o reputación una persona, es evolucionar la persona. ¿Y cuál es la etimología de la palabra? La palabra florecimiento está compuesta por las raíces latinas floris, que es flor, y la terminación eser, que es la terminación de todos los verbos que hablan de un proceso o cambio de estado. Miren ahí lo importante, implica que siempre florecer significa que hay un cambio en tu interior,
Hay un proceso a través del cual algo en tu interior está cambiando, ¿sí? Y hace referencia también a través de su sufijo, que es la palabra mento, que hay un instrumento o un medio a través del cual yo estoy cambiando de estado. Nos está recordando intrínsecamente que la semilla es ese instrumento a través del cual yo cambio de estado. Nos habla de una flor interior o semilla crística que cambia, nos habla de una semilla, perdón, interior o semilla crística, tengo que cambiar la palabra flor acá, que cambia de estado a través de un proceso personal, donde el reconocimiento de su existencia mediante la atención la convierte en el instrumento fundamental del cambio evolutivo de la personalidad. Si tú has reconocido la existencia de esa semilla en tu interior, mediante procesos de atención, yo no voy a poder usar esa semilla como instrumento para la transformación, el cambio de la personalidad, la evolución de la personalidad. ¿Sí? Conectemos ahora la semilla magnética amarilla con su oculto. Dice, el ser humano que se empeña, que persiste en ser más acertado y atinado en todos los procesos que inicia, desarrolla la capacidad de observación y atención. ¿Qué se requiere para evolucionar en recorridos múltiples de navegación cada vez más conscientes del Solkin? Cuando se busca atinar, se abre el camino de la conciencia, se tiende ese puente hacia la conciencia, donde vamos a evolucionar y vamos a entrar en sincronía con la Tierra misma. Comenzamos a reconocer la dirección, esa brújula interna que me muestra una dirección con más facilidad. Cada ciclo del Solkin yo descubro más desde el principio hacia dónde voy. Voy a desarrollar la habilidad de tener más claro cuál es la diana, el objetivo hacia el que voy. Porque recuerden que todo partía de la palabra atinar, acertar, que yo les decía, necesitamos saber un objetivo. Entonces, al principio el objetivo es más disperso, pero con los recorridos conscientes de observación, de atención, comienza a florecer en nosotros esa conexión de la conciencia, de ese mundo preconsciente e inconsciente con el mundo consciente. Comienza a florecer esa conexión, a dar más frutos y a través de esos frutos la habilidad mía para tener un enfoque más claro, una dirección de navegación más clara, ha aumentado. Y antes mi punto objetivo era este y lo vamos reduciendo porque ya soy más claro. ¿Sí? Y esa es la conexión que existe entre este y su oculto, que siempre nos están mostrando el ciclo del devenir y del retorno. Cuando yo voy, estoy creando a la vez el puente para que el próximo recorrido tenga una dirección más clara. Cuando yo voy en un recorrido, estoy creando a la par el hecho de que el próximo recorrido va a tener una dirección más clara. ¿Sí? Otro concepto. Esa semilla fue sembrada en la memoria preconsciente. Ese es el reconocimiento de esa semilla. Fue la primera memoria que fue grabada en nosotros y que forma parte del plan del alma. ¿Sí? Luego, sin ese puente creado por la atención y la conciencia, no existe una forma clara para que el ser humano pueda llegar a descubrirla en su interior. El primer paso para yo poderla descubrir es estar atento, presente. Porque al final, al interior de esa semilla está el mago, ese mago que habita dentro de ti, ese ser de cuarta dimensión que está dentro de ti. Y ese es el objetivo final de esta, como decía Guillermo Hernández, de este desarrollo primario del ser. ¿Sí?
descubrir ese ser de cuarta dimensión que está dentro de ti, que es cuando toda la conciencia guardada en el preconsciente, en el inconsciente, ahora le pertenece al ser de tercera dimensión. Ya son uno, se han unido. Y ahí yo soy el mago de cuarta dimensión, ese otro yo, ese avatar que habita dentro de mí, ahora es el que dirige los procesos terrenos. Esa es la búsqueda, ese es el objetivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que observar que si volvemos a mirar nuestra mente como lo habíamos visto antes, la primera memoria es una memoria alfa, que es una memoria virgen, y se comienza un proceso de grabación. En esos primeros días se graba la memoria preconsciente y luego, que se llama el analfa, el primer analfa, que es la memoria grabada, y luego a través de la vida vamos metiendo ahí unidades de memoria inconscientes, ¿sí? Entonces, esa primera unidad de la memoria es el preconsciente, luego se convierte en parte de nuestro inconsciente y grabamos más parte de historia, y ahí es donde actúa este puente, que es el cuarto portal de luz, la semilla es el cuarto portal de luz, que se abre para conectarnos, para conectar toda la información que está guardada en la semilla crística, con la personalidad, con ese ser de memoria o de conciencia discontinua, ¿sí? La semilla es la culminación de la célula de la entrada, porque con ella culmina el proceso de la grabación de la primera memoria inconsciente del ser humano y se abre el cuarto y último portal de luz para que toda la memoria que está guardada ahí sea revelada, ¿sí? Las memorias inconscientes como información esencial ahora están disponibles para cada uno de nosotros, de modo que podamos florecer, que podamos cambiar el estado de nuestra conciencia, que podamos evolucionar. Y esta, digamos, es la información que a través del estudio profundo, digo yo, creo yo, de la acción y esencia del verbo de la semilla, ¿sí? Y vamos a ver en esta primera parte del video del estudio del glifo de la semilla o de Can, dicho en maya yucateco, ¿sí? Y ahora les voy a proponer entonces la fecha de reunión. Yo miro aquí en mi calendario cómo tengo programadas las anteriores y así me doy cuenta. Me pongo las gafas para ver un poco mejor, que yo las necesito para leer de cerca. Un segundo. Es el próximo año. La última reunión la hicimos el 1 de marzo. Sí, según esto, sí, enero, febrero. La última reunión fue el 1 de marzo y yo estoy programando reuniones cada 3 semanas para el estudio de los glifos, para tener más, para darnos más tiempo para sentirlos, experimentarlos, eh, observarlos en mí, ¿sí? Ah, una parte importante. Si, si yo ya estoy centrado en general, o sea, he descubierto que ya he desarrollado cierta capacidad de atención y estoy enfocado en cómo observo los frutos de cada proceso y cómo hago para que el siguiente ciclo tenga más precisa su atención en aquello, el objetivo ya esté más claro. Si tus objetivos han comenzado a ser más claros, esa diana con la que quieres atinar o acertar, cada vez es un poco más clara. Si ya estás ahí, podrías decir que estás en el proceso de pintar en la plantilla de la épica solar tu circulito de verde. Pero si yo noto que realmente no he entendido o que me quedo en cuando florece una conciencia en mí, ya creo que ese es el estado ideal y que es el punto en el que debo quedarme. Y siento que la conciencia que yo puedo tener al respecto de algún aspecto de mi vida ya no es otra, es esa.
Cuando comienzo a tener esas ideas fijas de los procesos de conciencia, comienzo a darme cuenta que no estoy cambiando de estado, que cada ciclo del proceso del florecimiento, la búsqueda es obtener otra vez la misma flor, del mismo tamaño, del mismo color, el mismo fruto, con el mismo sabor, con la misma carnosidad, con el mismo nivel de dulzura o de acidez, lo que yo esté buscando, pero que el objetivo parece nunca transformarse, nunca cambiar. Ahí yo debería pintar ese circulito de la épica solar de naranja, de amarillo, perdón, porque todavía no he entendido que el proceso del florecimiento es un proceso de cambio de estado continuo, ¿sí? Pero cuando estoy centrado en tener objetivos cada vez más claros a través de procesos de cambio continuo, entonces ya estoy a nivel del proceso evolutivo que me propone la semilla y resaltaría en la plantilla de la épica solar ese circulito donde está la semilla de verde, ¿sí? Conectándolo al cuarto chakra, que es el chakra del corazón, el que nos invita a la evolución de toda forma de percibir el amor con el amor, ¿sí? Para pasarlo de amor condicionado de tercera dimensión a un amor incondicional, ¿sí? Entonces, eh, este sello, tendríamos la reunión una semana, 2 semanas, el domingo 12 de abril a las 7 a.m. hora de Colombia, ¿sí? Recuerden, yo les envío un link a través del grupo Mandato del King. Quien no esté ahí me debe escribir por el personal si quiere que lo incluya para poder acceder a esos conversatorios o reuniones, ¿sí? Yo les envío un link ahí de Google Meet. Siempre me estoy conectando 6:30, de 6:30 a 7. Hablamos de lo que queramos, temas varios, nos saludamos, lo que queramos. Pero que a las 7 en punto yo empiezo la reunión. Ya sin introducciones, sin nada más. Listo. Entonces recordemos, domingo 12 de abril a las 7 a.m. hora de Colombia. Un abrazo para todos y un muy feliz día. Recuerden que esta es la primera parte del video y que 2 días después estaré publicando la segunda parte de este video. Un abrazo. Feliz día para todos.